Hola Game Devs, bienvenidos a Marketing para Videojuegos, el podcast de Loot Marketing. Yo soy Pablo. Y yo soy Loles. Y hoy tenemos con nosotros a José Manuel Fernández García, Spidey. ¿Cómo estás, Spidey? Hola Spidey, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Aquí, pues como digo yo, calentito, ¿no? En un sitio acogedor, ¿no? Aquí al lado de vosotros. Maravillosamente. Eres redactor, escritor, desarrollador, o sea, nos vemos casi incapaces de presentarte, así que si quieres hacerlo tú te lo agradeceríamos. Sí, cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí y qué es lo que has hecho. Pues, ¿qué he hecho? Esta es la típica pregunta dura para mí, ¿sabes? La peor de todas, porque digo, a ver, empiezo a contar canas y digo, a ver, ¿qué he hecho por aquí? He planchado huevos, he frito camisas, pues empecé hace bastante tiempo escribiendo para prensa de videojuegos. He pasado por revistas como Loading, como GameType, la vieja Retro Games, que no tiene nada que ver con la Retro Gamer actual. He pasado por diversos medios online también, Medistation, Mundo Gamers, por Marca Player también, cuando tenían el entorno web y tal. Y de ahí pues ha sido un poco así como pasar esta pasión desmedida por lo que es el ocio electrónico. Al final te acaba picando el gusanillo y acabas, no digo picando código, a pesar de que soy de toda la vida informático, pero sí interesándote por algunas facetas de lo que es el desarrollo de videojuegos y al final pues te ven metido haciendo jueguecitos, diseñándolos, haciendo bandas sonoras, que es otra de mis pasiones, hacer la música de videojuegos. Y ya ves, y por Canal Sur Radio también, haciendo nuestra sección de videojuegos dentro de lo que es un programa de tecnología como Conectados. En fin, ya os digo, el torero payaso que hace de todo, ¿sabes? De hombre orquesta. Algo así. Spidey, hemos oído por ahí una historia un poco siniestra que no sabemos si es realidad o no, pero algo sobre recreativos, una grabadora y Spidey. ¿Qué hay de verdad en esto? Y si nos quieres contar algo, si se puede. Y tanto. Es que los que habremos pisado salones recreativos de aquella época, que era muchas veces entrar por la puerta y lo primero que oías eran los gritos del Golden Axe por ahí sonando, no, que eso era vibrante para los tímpanos y demás, pero si te gustaba y te apasionaba todo lo que era esa ventana hacia otros universos, que era el videojuego, el arcade, ¿no? En este caso, con esos graficazos y esas músicas que a veces se dejaban oír entre el tumulto, pues era fácil de notar que había juegos que tenían unas músicas bastante atractivas, ¿no? O sea, me pongo a pensar en cualquiera de Konami o en ese Outrun de Sega y tal, y entonces dices tú, ostras, qué maravilla, ¿cómo puedo tener esto? Y al final, pues, haces acopio de una grabadora, de estas grabadoras pequeñitas, ¿sabes? Pesaba más que un Wallman, ¿sabes? Pero la llevabas ahí, y cuando veías que la zona estaba bastante libre de kinkis, porque ya sabemos los salones recreativos de la época, que eso era un escenario del Final Fight, pues ponías la grabadora, ¡pam!, ahí mientras jugaba tu colega e intentabas ahí, a ver, tío, no dispares mucho, ¿no? Que no haya mucho sonido ahí tapando la música. Y oye, ibas haciendo así tu pequeña colección de musiquillas y tal, y la escuchaba una y otra vez. O sea, se convertía uno de repente en un melómano de la música de salones recreativos, con todo el sonido que conllevaba de fondo, pero era, esto, como digo yo, es una pequeña faceta más de esta pasión / enfermedad que me amarra de esta manera lo que es el videojuego. Y, en fin, vicio puro. ¿Qué voy a contar? ¿Pero te amarra o te amarga? No, amargarme nunca. Esto por mucho que hoy parece que leemos a gente que habla sobre videojuegos y parece que están todos súper vinagres y que mal está el sector y que tal, ¿no? Igual que cuando te pones a ver un poco el escenario retro de esta gente amante de lo clásico que reniega de todo lo que sale a día de hoy. O sea, y que el videojuego es algo tan bonito realmente en todos sus aspectos, tanto antaño como ahora, todo lo que ofrece hoy día. Y todos estos indies y triple A, y todo, si es que todo, a mí me parece maravilloso, nunca me va a amargar, ni siquiera cuando te veas metido en el peor momento de un desarrollo, es algo que te termine por saber mal, porque cuando, digamos, logras de alguna manera alguna meta, o llegas a hacer un concepto, o vivir simplemente, diseñar lo que es un escenario y vivirlo desde dentro,
son momentos tan satisfactorios que no digo, no, de ninguna manera. El videojuego nunca se volverá en algo oscuro para mí, nunca. Oye, Spidey, y cuéntanos un poquito sobre Methodologic, ese proyecto que tienes que cubre todos los aspectos del videojuego, que tanto nos gusta, que además podemos apoyar vía Patreon. Lo recomendamos, nosotros lo hacemos, igual que lo hacemos con Mundo Gamer Encantados, porque me parece que sois gente profesional y que de verdad se preocupa por lo importante del videojuego. Pues sí, lo primero agradeceros tanto las palabras estas como el apoyo al Patreon, que esto es mi corazón, aquí lo notas, late más fuerte. Y aprovecho para decir que mi tiempo en Mundo Gamer fue fantástico. Una pena que por aquella época empecé con el desarrollo de Decadence en Revolution System Games y ya el tiempo tuve que dejarlo precisamente por eso, fue una pena. Pero allí fue una estancia maravillosa, la verdad. Y Methodologic yo creo que está ya tirando para los 12 años, 13 quizás, no sabría decirte. Y surgió como, digamos, una alternativa que quería hacer para mí y para mi entorno, que no buscara de ninguna manera el ánimo de lucro, simplemente la posibilidad de hablar a nuestra manera de los videojuegos. Y cuando digo a nuestra manera es que precisamente, por mucho que se diga, la publicidad al final pues te influye, el que tengas un contacto que al final lo tenemos, ¿no? Porque en la industria nos conocemos todos, ¿no? Un contacto directo con los publishers y todo eso pues quizás te influya. Y entonces es muy distinto, como por ejemplo cuando viene este gran amigo y compañero que es Iván Belloa Propercal, que es un tío que yo siempre digo que ya a mí me encantaría escribir como él sobre videojuegos. Y dice, oye, tengo esto y me quiero hablar de él. ¿Me escribo o hay alguien con este texto? Y digo, no, adelante. Y te saca un texto sobre Sekiro, por poner un ejemplo, que quita el sentido, ¿no? Que nadie hablaría mejor que él y habla desde la pasión absoluta, desde lo que es un pozo sin ninguna presión de fondo ni nada. Y entonces el marco de circunstancia que se ha creado con Methodologic es ese precisamente. El tener ahí nuestro espacio para decir, tanto servidor como las personas que quieran y puedan hablar con cierta propiedad del ocio electrónico, tengan ahí su espacio. Para mí fue una liberación, quitarme un peso de encima de toda esa época en la que estuve trabajando para distintas revistas. Era la época de Mary Station también, un poco, cuando ya empecé con Methodologic, salí de Mary en su día. Y ya os digo, fue algo que mantengo todavía a día de hoy con bastante orgullo. Y ahí está nuestro pequeño rinconcito, Methodologic, sí. Oye, Spidey, y cuéntame, ¿por qué tomas la decisión de hacer el Patreon? Pues porque estar de freelance en el mundo del videojuego es muy, muy duro. Es, ¿cómo te diría yo? A nivel de prensa, por poner un ejemplo, si tú sacas un libro como, voy a poner un ejemplo del Continue Play, que sacamos con el amigo Jesús Relilla, y en el que hablamos sobre la historia del recreativo español y tal. Es un libro que de alguna manera consideramos que era necesario para reivindicar un poco las figuras de los auténticos pioneros del ocio electrónico en España. Porque siempre se dice, la Pulga es el primer videojuego. No, hay más historia detrás de la Pulga, hay más juegos. Y fue el momento para reivindicarlo un tanto, ¿no? Y haces un libro, una labor periodística de que nos pegamos ahí un tiempo buscando gente, hablando con tal, con cual y escarbando donde parecía que no había sitio para escarbar. Eso fue un tiempo considerable que no está pagado. O sea, te das cuenta de que realmente estás escribiendo un libro con un público objetivo mínimo, porque, por desgracia, no a todo el amante del videojuego le puede interesar la historia del recreativo arcade español, por mal que suene. Y claro, te das cuenta de que te llega el momento de verle beneficio a esto, que por cierto, los libros, el último que cobra siempre es el que escribe, y encima cobra a años vista, o sea, a año vista, así directamente, es muy, muy lamentable. Y te da lo mejor para irte venga, tío, pues vamos a celebrarlo, vámonos unos cuantos días de cena aquí, otro día aquí, ¿sabes? No te da para nada, te da para eso, para pegarte una fiesta, y ya está. Entonces te das cuenta de que estás haciendo esto, de que estás metido en otro proyecto editorial, en otro libro, estás haciendo los podcasts, ¿no? Te está comiendo tiempo, y entonces al final, aunque lo hagas por pasión y lo hagas porque quieres, pero hay un timbrazo ahí que te dice, tío, estás sacrificando tiempo, y te da esa sensación de vacío, ¿no? En cierto modo, de que no estás siendo o reconocido, o te falta el ánimo para moverte de alguna manera. Igualmente, el ser freelance
conlleva muchas veces que pases meses muy apurados, muy apurados a nivel económico. Hay que hacer malabares, como que dice. Y quieras que no, el factor Patreon, por poquito que te aporte, te aporta. Y se crea encima una comunidad que tú sabes que están ahí los primeros para leerte o para escucharte, lo que sea y tal. Y se siente uno arropado en este sentido. Es como un subidón, de un empujón, te propulsan y te dice, bueno, hay gente que de alguna manera quiere que sigas trabajando y esto te anima bastante. La verdad se ha dicho. A ver, dinos la verdad. ¿Con qué te quedas? ¿Con hacer los análisis con el resto del equipo o con los especiales musicales? Pues cuando nos reunimos todos y armamos el pequeño pitote que son los Methodologic Podcast, la verdad que me lo paso muy bien. Sobre todo porque ustedes creo que no habéis escuchado todo lo que se lía. Algún día publicaré las tomas falsas y demás, porque esos son momentos de llorar de risa, en serio. Pero los musicales también se derivan evidentemente de mi pasión por la música, de la música de videojuegos, y los disfruto mucho haciéndolo, y soy tan pesado que casi, por un lado lo hago evidentemente para todo aquel que lo quiera escuchar, pero por otro lado es lo que me pongo en el móvil para oírlo por el camino cuando voy a la ofi o lo que sea, ¿sabes? Así que prácticamente los Methodologic Podcast me sirven hacer también mis selecciones de música. O sea que es un poco así como que he aprovechado el tío este, ¿sabes? Y que hay programa en el horno, ¿no? Que se está ahí cociendo y hemos puesto aquí, Pablo y yo, un par de ingredientes. ¿Qué nos cuentas de eso? Cierto. Y vais a hacer una aportación de estas, como digo yo, de calidad, de la que les dan empaque al programa. Sí. Estamos ahí con nuestro especial de verano. Hace el año pasado, por ejemplo, invitamos a un montón de compañeros del sector. Estaba ahí Bruno Sol, estaba Laura Luna, estaba Marta García Villar, Riku, teníamos ahí a compañeros, a Salvo Hernández de Mary Station, a Joaquín Relaño, y hicimos un programa muy tocho. Y este año, pues, quiero orientarlo precisamente también hacia los compañeros de Patreon, para que ellos aporten esa visión musical, como habéis hecho vosotros, y seguro que va a salir algo variadito, con buen sonido y muy guay. Aparte de buena música, Spidey, la verdad es que se puede decir que en Methodologic podemos encontrar, aparte de buenísimos análisis, y no es por regalarte los oídos, un buen rollo y una positividad hacia todo lo que analizas que me parece que es digno de mención. Sí, sobre todo en estos tiempos donde el vinagrismo tiende a ser una corriente bastante importante. O sea, se agradece. Yo siempre aviso que yo, y eso me lo dicen bastante, tiendo a tener una visión excesivamente positiva cuando hablo de videojuegos. Sobre todo cuando se trata del factor crítica. No ya huir y alejarme de lo vinagre, sino que intento siempre verle el lado positivo, porque yo también sé lo que es un desarrollo de videojuegos. Entonces, intento verle siempre el lado bueno. Aún así, nunca, y esto lo digo para los que lean reviews y se meten en Methodology y tal, nunca, o sea, no me gusta decir esto de, oye, ve a la tienda y cómpralo, sino que digo, oye, ve, intenta probarlo, prueba la demo y a ver si te convence. A mí me ha convencido, desde luego. O sea, que lo digo para que no se asusten si ven que es todo muy de arcoiris. Bueno, joder, el concepto happy está muy bien, Spidey. Así que perfecto. Oye, cuéntanos ahora sobre el Spidey desarrollador, el proyecto Decadence Origins, porque nos parece que es muy interesante. Pues Decadence se trata de un proyecto que nació de forma bastante romántica por parte de Javier Dizcocho y José Miguel Cordón. Son dos amigos que se juntaron y lograron, dos amigos muy talentosos, por cierto, y lograron para conseguir una inversión muy potente, que esto hoy día es muy difícil, la verdad sea dicha, y lograron montar un estudio en el que acabamos trabajando más de 20 personas allí. Y el proyecto padre de todo esto era Decadence, que era un juego de aventuras y rol muy influenciado por Shenmue en cuanto a mecánica y tal, y quizás demasiado ambicioso para lo que era, no el equipo, sino para lo que era un poco la base sobre la cual se trabajaba. Y es que una de las premisas que definían lo que era este desarrollo era que se sustentaba sobre un motor gráfico creado desde cero. Esto era porque Javier Bizcocho, la verdad, era un crack a la hora de hacer herramientas y hacer sus propias APIs y tal, y se empeñó en ese sentido, en hacer su propio engine, que la verdad funcionaba, pero era una pesadilla a nivel de desarrollo, porque cada vez que había una nueva iteración, esto es lógico, cada semana pues se itera, se hacen mejoras, se añaden cosas, ¿no? Pues esta vez hemos añadido ya
las sombras dinámicas, esto, lo otro. Bueno, pues al final gran parte del arte o gran parte el trabajo de iluminación, de sombras y todo, había que reescribirlo casi cada semana porque no era compatible o se deformaban con las versiones nuevas del motor gráfico. Y esto fue lo que hizo alargando el desarrollo y alargándolo hasta el punto en el que ya se queda el asunto sin capital y la gente se va yendo y desaparece una empresa. Esto fue la pena de Decadence, y allí estuve diseñando lo que eran niveles para el gameplay y realicé algunas partituras también de la banda sonora. ¿Crees entonces, Spidey, que a lo mejor se sobredimensionó demasiado el equipo y que la decisión de realizar un motor propio fue el que condenó a Decadence? Por un lado sí, o sea, yo creo que meterse en un berenjenal tan gordo como el de crear tu propio motor gráfico y encabezonarte en que tu juego va a llevar un motor gráfico propietario, dudo mucho que realmente, si tenemos en cuenta las posibilidades que ofrecen Unity, Unreal Engine y otros, creo que eso descarta cualquier decisión de hacerlo, porque teniendo estas herramientas tan potentes a mano y con la versatilidad y potencia que realmente ofrecen a día de hoy, quizás cuando hacíamos quizás Decadence, Unity no terminaba de ser una opción para el marco de circunstancia que tenía el juego, ¿no? Ese entorno 3D abierto y tal, pues Unity en ese momento no era lo más optimizado ni lo más aconsejable, ¿no? Pero a día de hoy, desde luego, sería una locura, ¿no? No creo. Sin embargo, sí, y esto es una demostración también de lo que pasó con Decadence, sí es muy importante que exista una planificación muy, muy seria de lo que es esto. Y un control que se afirme, que se aleje de egos, que sepa potenciar lo que es el equipo a nivel humano, que no haya, que esto pasa con los desarrollos largos, no haya ese decaimiento. Es muy común que lo que es el factor humano decaiga porque no le ve todavía la punta, no ve el horizonte de lo que es el juego. Y hay que saber mantener todo eso arriba. Y eso es lo que, digamos, de alguna manera define el que un equipo no desaparezca o sepa hacer las cosas bien y gestionar su economía y terminar el proyecto a tiempo. Esto que comentas sobre Decadence me recuerda que cuando tuvimos con nosotros a Emilio Márquez Espino, que es un business angel, nos comentó que, de hecho lo conocimos por ello, que uno de sus errores como business angel fue una inversión que hizo en un videojuego que iba a ser un multijugador, hace ya muchos años, antes de que el multijugador fuera algo común, y que apostaron por esa idea, apostaron por un equipo que además era bastante serio, dieron dinero a él y unos cuantos más, y resultó que al final fue un fracaso porque no pasaron de la primera fase de desarrollo, y no pasaron por esto mismo que comentas, porque se les fueron los costes IT, pero de una manera horrorosa. Y claro, es buenísimo recalcar esto, que cuando tú empiezas un proyecto tienes que tener clarísimo cuánto te va a costar esa tecnología y lo pertinente de meterte en hacer motores cuando tienes unas opciones tan interesantes en el mercado que ya están hechas. Exactamente. La ambición y el cerrajón de mente. Estas son cosas que hay que abandonar totalmente cuando estás al cargo de un estudio de videojuegos y sobre todo cuando estás al cargo de gestionar todo esto, ¿no? Porque juegas con eso, juegas con un proyecto en el que puede haber mucha gente detrás, juegas con dinero, un dinero que a lo mejor, como en este caso, ¿no?, viene por parte de terceras personas que apuestan algo que al final falla. Entonces hay que combatir todo eso y precisamente hay que ordenar un poco las cabezas en este sentido. Pues muy importante, Spidey, lo que comentas de esas cabezas amuebladas y esa planificación. La verdad que sí, joder, cómo se nota que sabes y que te has bajado al barro. Oye, y al barro te bajaste también con otro proyecto súper chulo que a mí personalmente me encanta, que es DualSus. ¿Nos cuentas algo de este juego? DualSus fue un diseño mío. Yo diseñé el gameplay y todos los relatos con la banda sonora y los FX. Que esto es algo que yo suelo autoimponerme, ¿no? Cuando a lo mejor trabajo con un equipo y soy yo el que dirige las mecánicas y tal, yo mismo casi me autoimpongo que yo desarrollo la banda sonora de ese juego. En cosas mías. y DualSus fue un poco como el fruto y la presión mía también de
de ver que Revolution System Games estaba pasando por lo que estaba pasando, se estaba acercando el día en el que se iba a tener que dejar de pagar a los trabajadores, que no se podía, quiero decir, y propuse a las altas esferas de la empresa el hacer un juego pequeño que, digo, yo esto con 2-3 personas del equipo puedo sacarte el juego en menos de 2 meses. Bueno, pero es que nuestro producto central es Decadence, no queremos que el enfoque se pierda de cara al público, que sepa. Digo, vamos a ver, pero que esto puede significar, no va a costar nada a nivel de recursos y puede significar, oye, pues que quizás repercuta económicamente de alguna manera. Y al final costó negociarlo, pero se tiró adelante, reuní al equipo, trabajamos a destajo, de forma muy, muy eficaz, que es lo que tienes realmente cuando manejas un proyecto pequeño y sabes muy bien exactamente lo que quieres. Del mismo modo que cierras ciertos ámbitos, como yo siempre tengo en mente que cuando tú haces un game design y haces un documento de diseño de juego que no deje flecos, tienes que cerrarlo y no dejarte influenciar ya por lo que te vaya diciendo, porque todo el mundo, yo lo comprendo, en un estudio, en un grupo de desarrollo, todo el mundo quiere aportar su idea de jugabilidad. Y, oye, ¿por qué no metes? ¿Y por qué no metes? No, ya está cerrado. Ya veremos si luego cuando vayamos haciendo testing vemos ciertas premisas que sean susceptibles de añadirse y tal. Pero eso, tienes que saber que cuentas con tiempo límite, que cuentas con recursos limitados y entonces pues tienes que funcionar como un reloj. Y de hecho el juego en mes y medio lo terminamos. Fue ya os digo, engranajes funcionando ahí de forma maravillosa. Y se vendió en Desura, en esta antigua tienda que estaba ahí de forma, digamos, un poco a la sombra de Steam, un poco más para el terreno más independiente. Tuvo bastante éxito en un Indie Royal Bundle que llegó a salir, donde en un fin de semana la verdad que hizo bastantes pelas, pero al final fue insuficiente para sacar de ese escollo a Revolution System Games. Pero bueno, sirvió un poco como experiencia para dirigir un equipo, en este sentido un equipo pequeño, sacar contrarreloj algo, sacar un juego que al final, porque era la premisa fundamental, que fuese muy divertido, muy básico de jugar, muy divertido y que gustara así un poco por lo hipnótico, ¿no?, del tema audiovisual y tal. Y estoy muy contento de lo que se hizo con Dual Souls, la verdad. Pena que está ahí perdido en un pequeño limbo por el tema de derechos de marca, por el tema de que Desura cerró como tienda y tal, y algún día, no pierdo la esperanza de que algún día me reúna con José Miguel. De hecho ya hemos hecho algún intento a ver si lo sacamos y aprovechamos esa licencia para sacarlo a la venta de nuevo de una manera remozada, acorde con el tiempo actual. Sí, joder, qué importante esto que comentas de la propiedad intelectual y de esas cosas que muchas veces quedan al margen del desarrollo cuando realmente son fundamentales, ¿no? Sí. Y sobre todo nosotros pensamos que es muy importante buscar asesoramiento externo muchas veces, en el tipo legal, marketing, etcétera. Exactamente, es muy fácil que tú veas cómo se reúnen grupos de desarrollo, cómo se forma un equipo indie, y cuestiones como el marketing, cuestiones como el asesoramiento legal, como todo esto lo dejan como, o sea, no lo tienen. Yo lo comprendo, muchas veces son informáticos, artistas, y no piensan en que esto, si no lo tienen en cuenta, les puede acarrear bastantes problemas. Y claro, supongo que vosotros habréis visto bastantes casos de este tipo, seguramente. Pues sí, la verdad es que hemos visto unos cuantos y sorprende que con lo poco que cuesta a veces pedir una ayuda externa y lo que te evita, sí, es como algo que parece que cuesta, y no hablo de dinero. Spidey, a nosotros nos recomendaron hace poco por redes sociales un juego que se llama Operation Peak. Que me gusta este juego. Y que además ha pasado por las manos de la beta tester de esta casa, que es nuestra hija Nadia. Ah, qué bien. Que es la que nos dice si los juegos están bien o mal. No sé si lo conoces. La música es un desastre, ¿no? No, fíjate que yo creo que con Operation Peak es posiblemente el juego del que más orgulloso estoy en cuanto a música se refiere. Porque aquí en Operation Peak yo no he tocado nada de lo que es el juego en sí. Simplemente he compuesto la banda sonora. Me llamaron ya con el juego prácticamente terminado. Me dijeron, oye, Eddie, ¿te gustaría hacer la música de este juego y tal? Y claro, ¿no? O sea, me encantó la premisa de que fuese un arcade a la usanza de finales de los 80, 90 y tal, muy del estilo recreativo, con ese pixel art que tiene tan llamativo.
Y entonces la idea de hacer una banda sonora chiptune con un sonido así muy a lo arcade, para mí fue totalmente embriagadora. Entonces me lancé a la cabeza por esto, me puse a desarrollar. Teníamos el tiempo apretado también porque estaban allí los acuerdos pertinentes para publicar en la tienda, en Live Shop, en la tienda de Nintendo. Y entonces me puse a saco, dejé todo lo que tenía que hacer por aquella época, a destajo ahí a componer, trabajé con el chip IM2151 de Yamaha, que es el que usaban recreativas de Sega, de Konami. El Outrun, por ejemplo, me parece que se sustentaba con este chip de sonido. No mientas, lo tenías en la grabadora. Lo tenía ahí en la grabadora, exactamente. Abrí la tapadera de la máquina, cogí el chip, y compuse, me fascinó componer para este tipo de sonido tan a lo Mega Drive. Bueno, es muy parecido al de Mega Drive, pero te proporciona PTMs de más, puedes utilizar más sonidos ampliados y tal. Y entonces me lo pasé en grande, intentando reproducir esas sensaciones tan japonesas, ¿no? Tan de músicas con loops cortitos, pero que fuesen muy pegadizas. Esa era la premisa fundamental y me lo pasé fenomenal ahí ambientando y creando tonadillas mientras la gente protege al cerdito del presidente. Bueno, Spidey, la verdad es que el Operation Peak lo conocimos a través de un tuit tuyo en el que además te lamentabas un poco, ¿no? Del poco caso que se le había hecho por parte de la prensa española, ¿no? Y vemos que desgraciadamente esto pasa muy a menudo, ¿no? Correcto. El caso de Operation Peak, y esto ya os lo digo, yo no me impliqué en el juego más allá de la música, pero sí es verdad que hablo con su responsable y es muy triste decir, es que hemos mandado claves y keys del juego, que las keys al fin y al cabo son dinero también, a medios que hemos visto que se han llegado a activar y todo, y no hemos visto nada publicado, nada absolutamente, ni nos dicen nada siquiera. Y esto no ocurre con Operation Peak solo, ocurre con demasiados desarrollos españoles, que aquí parece que no, pero hay mucho movimiento indie, muchísimo, y muchos desarrollos terminan saliendo, ya sea Steam, ya sea en la tienda virtual de Nintendo, que cada vez hay más material, y se pasa por alto. Al final ves que salen a relucir nombres que menciona todo el mundo, porque yo qué sé, porque es amigo de tal, porque es un juego que tiene una narrativa filosófica que te deja un pozo en el cerebro, etcétera, ¿no? O sea, es que al final uno no entiende por qué este juego sí se merece tanto espacio y estos otros 20 no. Si son igual, tienen un valor humano igual, tienen un carácter patrio similar. Entonces hay que pelear un poco por todo eso, ¿no? Yo puse un tuit reivindicativo un poco del tema, la verdad que a raíz del tuit parece que están empezando a reaccionar compañeros y tal. Hay alguno que con razón me ha explicado, ¿no? Que es verdad, los medios, sobre todo los medios de peso, reciben todos los días decenas y decenas de correos. Vamos, me pasa a mí mi buzón y sin ser metodología un medio relevante, mi buzón de correos en cuanto a notas de prensa y gente mandándote keys y tal para los juegos, abruma bastante, ¿no? Y claro, llega un momento en el que no das abasto, ¿no? Pero sí es verdad que yo pienso que en cuanto al desarrollo español y sabiendo lo que cuesta terminar un videojuego, que esto no voy a decir que es una pesadilla porque suena muy mal, pero es un sacrificio muy importante. Cuando se ve sin apoyo, significa que sin apoyo no tienes visibilidad, no tienes ventas, y es muy duro porque es muy fácil abandonar el mundo del videojuego, es muy sencillo que te desesperes y te desencantes y digas, bueno, pues aquí se queda este sueño, ¿no? Entonces, pues necesitamos de verdad, uy, me ha salido ahí un poco así, necesitamos de verdad que ha sonado ahí, payo, necesitamos de verdad que haya un apoyo por parte de la prensa. Sí, porque ese apoyo al final notas que es muy desigual y que hay cierto tipo de juegos indies que lo reciben a manos llenas y sin embargo ves otros que pasan desapercibidos. Entonces, bueno, yo recuerdo el caso de Gris, que en su momento estuvo en todas partes, absolutamente en todas partes, podcast análisis, inundando las redes, antes incluso de su lanzamiento, y sin embargo, bueno, yo no conecté con ese juego, no hubo manera, no sentí esas cosas que se supone que tenías que sentir. De hecho, creo que no pasé de la primera pantalla. No sería por dificultad.
Y ahí está, ha arrasado en el Game Lab y ya había arrasado antes de Game Lab. Sí, mucho. El caso de Gris, evidentemente, es como habéis dicho, había parte de prensa implicada y eso ha ayudado a motivar. Por otro lado, y esto en cierto modo, ya diga uno, ¿lo merece? ¿No lo merece? No lo sé, ¿no? Esto entra en gustos, ¿no? Como dice Lole, no te ha entrado a ti Gris. Yo, por ejemplo, lo jugué, lo concebí como una obra artística, porque ya cuando te pones a buscar sus valores lúdicos a nivel de videojuego, de mecánicas y tal, pues es ciertamente básico, ¿no? Y entonces está hecho básicamente para que avances y contemples, digamos, una narración que se basa, que deja todo su peso en lo visual. Pero ¿qué ocurre? Que Gris, antes de que saliera, cuando ya enseñó sus trailers y todo eso, ya veías que todo el mundo hablaba como un caballo ganador de él. Como, ¡guau! ¡Qué juego! Esto hay que tenerlo, esto hay que tal, hay que cual. Entonces, era un bombo que sí resulta molesto para el que desarrolla de manera independiente y ve cómo se le hace caso omiso a su producto que ya está en las tiendas, mientras otro que no ha salido, pues se lleva la atención de todo el mundo. Esto al fin y al cabo también es marketing, todo hay que decirlo. ¿Y por qué hacen un juego tan visual, tan original? Porque saben que van a llamar la atención. Esto es algo que los compañeros sevillanos de The Game Kitchen con Blasphemous lo han hecho maravillosamente. Pero claro, esta gente, Blasphemous, aparte de llamar la atención por esa ambientación a lo Semana Santa llevada a lo extremo, con ese gore tan particular y un pixel art increíble, bueno, y una banda sonora de Carlos Viola que es impresionante, que claro, sacan un Kickstarter y arrasaron con el Kickstarter porque la gente intuye que ahí va a haber calidad, ahí va a haber un buen juego. Y entonces eso es hacer un poco de ruido con una particularidad. En este caso, en el caso de Blasphemous, era ese arte pixel art que reivindicaba un poco la cultura católica sevillana, pero llevada de manera extrema, ¿no? Esto veremos a ver cuando salga, a ver si no hay polémica con esto, porque ya conocemos cómo somos por aquí, por el sur, los Que lo mejor que le puede pasar a The Game Kitchen es que el Vaticano o alguien de la iglesia diga algo sobre el juego, ¿eh? En todas las noticias fijo que aparece publicidad gratis de la buena. Y si les excomulgan ya la hostia, vamos. Ya a ver, si les excomulgan lo petan, vamos. Esperemos que le venga bien, esperemos. Yo espero que que les vaya bien. Yo es que soy el que hizo el juego este de Matanza Cofrade, que casi acabó en el talego, el pobre, ¿sabes? Escucha, pero es que lo de Matanza Cofrade, eso era otra liga. Eso era nivel top. Se jugaba en primera. La verdad es que el Blasphemous tiene pintaza, hay ganas de que salga. Y que salga bien. Sí, no, y os lo digo, alucinante, es alucinante el que es el juego este. Unas ganas de que salga ya que... ¡Wow! Entonces hay que curarse un poco la imagen, ¿no? Lo que vas a dar, el rompedor, sobre todo, el llamar la atención, romper un poco. Y es por ello que a lo mejor, que esto también es bastante injusto, los juegos más convencionales pierden esa carrera. No llegan a llamar la atención. Y si estás solo y sin amigos, como se suele decir, pues peor todavía. Y te ves, incluso el tema este de subvenciones, ¿no? Que te dicen, se valorará sobre todo la originalidad y la revolución. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? Que el juego convencional de toda la vida tampoco tiene cabida porque tú vas a apoyar solamente las idas de pinza. No sé, las idas de pinza yo creo que al final no venden tanto, si os digo la verdad. Pero bueno. A ver, yo creo que la clave tiene que ser un equilibrio entre la idea loca, ¿no? Y que luego haya un juego interesante detrás, porque la idea loca de por sí no te va a vender juegos. Si luego tú te compras ese producto y cuando llevas 10 minutos te das cuenta de que aquello no vale nada, que aquello no es interesante, que aquello no tiene un trasfondo, pues claro, venderás uno, venderás dos, venderás tres, pero al cuarto ya no lo vendes. Entonces, la historia es equilibrar entre una idea atractiva o una idea loca y luego un producto sólido detrás. En fin, vamos ahora con tu faceta de escritor, porque también escribes, ¿eh? Tienes 4 libros: Obsequium, Genesis, Continue Play y La historia de Atari. El único que hemos tenido oportunidad de leer es Obsequium, que es el que hemos encontrado en Kindle, porque ya sabes, los cegatos es lo que tenemos. Leemos todos en Kindle. Cuéntanos un poquito sobre Obsequium, anda. Ah, sí, cierto. Pues fíjate, con Obsequium, bueno, esto fue porque mi gran amigo Jaume Esteve
siempre hemos hablado siempre estamos hablando de lo clásico, lo retro y tal, ¿no? Y él todavía me acuerdo cuando me comentó en su día de hacer los 8 quilates y todo esto, y fue una experiencia maravillosa. Y lo Obsidian fue fruto de su también pasión, ¿no? Por todo lo que hay detrás de la abadía del crimen, salió esa idea de hacerlo entre varios y tal. Y creo que queda un proyecto bastante sólido a nivel de conjunto, ¿no? Y refleja bastante lo que era ese pilar de la edad de oro del software español. Pero luego digamos, más como ya proyecto de uno mismo, junto con mi socio, amigo, hermano y muchas cosas más, Jesús Relinque Pella, que llevo muchos años haciendo cosas con él. Hombre, es que Pella y tú sois pareja, de hecho, Spidey. Casi. No, llega a un punto en el que está en la simbiosis que cuando yo leo partes del libro escritas por él, no sé, digo, ¿esto lo he escrito yo o lo ha escrito Jesús? O sea, es que ya en la prosa se ha fusionado de tal manera que me resulta muy complicado ver quién ha escrito cada trozo, ¿no? Y tuvimos la idea de génesis, de esta recopilación de todo lo que es el software español de 8 bits desarrollado en los 80, porque queríamos hacer algo que nosotros hubiésemos deseado que hubiese hecho alguien ya, para tenerlo nosotros. O sea, un catálogo de todo el software recopilado, ¿no? De que no falte nada, ¿no? Con declaraciones y todo eso. Eso nos encantaría que hubiese existido. Bueno, pues nada, lo hacemos nosotros. y así fue. Fue un libro que nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Y que nos dio pie para hacer el siguiente, Continue Play, porque haciendo Génesis fue cuando llegamos a la figura de Fernando Yago, de un señor muy mayor, que es el auténtico pionero del videojuego en España. Y nos hervía un poco la sangre cuando veías a todo el mundo diciendo La Pulga es el primer videojuego español, La Pulga aquí, La Pulga ya, premios La Pulga. O sea, por todos lados, La Pulga. Cuando años antes Fernando Yago desarrolló un arcade alucinante, está entre otras cosas el Destroyer, este magnífico, un matamarcianos que no solo se quedó en España, sino que miró más allá de nuestras fronteras y triunfó. Y hablabas con este hombre y cuando le hacían la pregunta de, bueno, ¿y usted qué siente al ser de verdad el auténtico pionero del videojuego? Y el hombre se encogía de hombros y, bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? No sé, con una humildad que dice, o sea, tío, o sea, nos miramos ya Jesús y yo a estas personas, a Fernando Yago, a Javier Valero, a toda esta gente de Galco, hay que reivindicar y hay que hacer un poco de justicia. O sea, yo también le decía a Jesús, vamos a vender una mierda, porque este tema no le interesa a nadie, pero... Pero bueno, ¿y lo a gusto que os quedasteis qué? Sí que nos quedamos a gusto por eso, porque sabíamos que habíamos hecho justicia por el tema, que era muy complicado, y aquí variamos totalmente la fórmula de Génesis, que Génesis más bien era un libro recopilatorio de títulos con pseudocríticas y referencias, ¿no? Por eso era tan divertido. Continue Play no fue tan, vamos a decirlo, tan jocoso a la hora de hacerlo, porque era más bien un trabajo periodístico, un trabajo con más peso y énfasis en el texto y en la documentación, y ahí pues sí, no fue más laborioso, pero igualmente satisfactorio cuando lo terminamos. Y después de esto pues salió ya el proyecto de hacer este libro de Atari. Esto fue una propuesta de Dolmen directamente, que dije yo, venga, pues nos lanzamos de cabeza. O sea, bueno, eso, nos lanzamos, estoy hablando ya en nos como si fuese el Venom de Marvel, ¿sabes? Y digo, bueno, a ver, el libro en solitario, a ver cómo lo afronto. Me siento solo, Jesús, ¿qué hago? No? Escríbeme el epílogo, aunque sea. Y que un fabuloso epílogo donde nos cuenta sus pesquisas ahí con lo de los cartuchos dentro en el desierto y todo eso. Y estuve muy atascado con ese libro, con el libro de Atari, muy atascado. No terminaba de ver, tiré a papelera bastantes veces el proyecto muy avanzado porque decías, no estoy aportando nada, que no haya dicho nada ya este maravilloso libro que es la gran historia del videojuego. Otras veces estoy viendo lo que estoy haciendo y digo, esto es un tordo infumable, esto es aburrido de narices, lo volví a tirar a la papelera, vuelvo a comenzar, y entonces tenía un atasco importante. Pero llegaron dos momentos claves. El momento en el que me contesta, después de haber pasado meses, la esposa de Nolan Bushnell, el fundador de Atari, diciendo que Bushnell está dispuesto pues eso, a contestarme preguntas y todo ese lío para el libro. Y hago yo, digo, subidón total, digo, me está contestando aquí un señor que era el que le prestaba el avión privado a George Bush padre para la campaña electoral. O sea, que estamos palabras mayores, ¿sabes? y por otro lado, pues el amigo Iker Jiménez, que era el primer entusiasmado con lo de Atari, porque Atari fue su infancia. Él siempre, sí, con el Pelé, el juego de Pelé,
las tardes, veía ese punto gordo ahí, de verdad veía el balón, ¿no? Y fue otro que me animó y que digo, bueno, vas a escribir algunas palabras, y dije, algunas palabras nada más, hombre, te escribo la introducción, digo, venga, para adelante, ¿sabes? y eso fue. Pues vaya subidón, ¿no? O sea, que a Iker le dejas y te escribe el libro. Realmente sí, realmente lo propulsó de mala manera. Y me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque ver cómo ese tema que nos fascina todo, tan arraigado al principio mismo del videojuego, y contar para mí con esos pilares, ¿no? Como los tips estos de Nolan Bushnell, ¿no? De contarme cosas súper curiosas, de contarme cómo le mancaban los hippies que había contratado para montar los muebles arcade, cómo le mancaban los televisores y todo eso, ¿no? Cosas alucinantes. Y luego el entusiasmo de Iker en sí, pues digamos que el libro ya cogió carrerilla. Me junté con mi buen amigo, el talentoso Juan Alberto Brincau, para la maquetación, las ilustraciones y tal, un tío creativo a más no poder, que es la cabeza del estudio Save Games. Save Games es un estudio independiente que hace juegos para terceros, entre otras cosas, y también hace cosas de formación. Tiene una academia para la que yo también estoy ahí impartiendo clases y tal, es un crack. Y maquetando cosas es un máster, y es el que le dio al libro una forma tan vintage. Da la sensación cuando lees la historia de Atari de que estás leyendo uno de esos catálogos de videojuegos de los años 80. Esa es la idea con la que decidimos maquetarlo, y además la premisa, lo que le comenté a Loles antes, de letra grande, tío, letra grande. Que mucha gente me ha dicho que le costaba trabajo leer los anteriores. Aquí no, aquí los ojos hasta lloran de alegría, ¿sabes? Cuando ves la historia de Atari. Y ahí está, que está funcionando bien, según comentan, a ver qué alegría nos llevamos. Bueno, pues entonces si es Cegato Friendly nos tienes que mandar uno, pero firmado, ¿eh? Pues para allá que irá. Oye, y ahora que estamos así en confianza, que no nos escucha nadie, mi parte así de marketing quiere preguntarte si el hecho de que un influencer como Iker Jiménez haya participado como prologuista de tu libro ha aumentado las ventas o te ha ayudado con el tema de comunicación. ¿Cómo valoras tú esta colaboración? A ciencia cierta, te voy a contar una cosa que tú dirás, pero ¿por qué has hecho eso, no? O sea, en la historia de Atari, ni en la portada ni en la contraportada, quizás lo pone en el texto explicativo. Ahora no estoy seguro, lo tendría que mirar. Pero puse especial hincapié a la editorial de que de ninguna manera se referenciara que la introducción estaba escrita por Iker Jiménez. No quería usarlo a modo de publicidad, ni de marketing, ni nada de nada. No quería aprovecharme de esa faceta. O sea, en ese sentido, no creo que nadie que pase por una estantería vea la historia de Atari y lo compre por Iker Jiménez, realmente. Porque, no sé, pensé que no era del todo lícito el venga, me aprovecho de ti, de tu amistad, de tu entusiasmo y todo eso para que... No. Pero claro, luego él me lo saca pues en Cuarto Milenio directamente y... No, bueno, eso digamos que ya estaba hablado un poco, ¿sabes? Yo contaba con que lo fuese a sacar, lo que pasa es que lo sacó más de la cuenta y él mismo me dice, se creen en producción que yo me llevo dinero por esto, me dice, ¿sabes? Pues porque no conocías a Loles en aquel momento, Spidey, porque es que si no ya te digo yo que te convence para utilizar Lo consigue. la marca Iker para darle un poquillo más de relumbrón al libro. Hombre, porque al final los amigos están para quererse y para ayudarse. Y ya te digo yo que aunque fuera en la contraportada y con la letra reflejada para verla en un espejo, el nombre de Iker lo pone. Claro, es que, o sea, evidentemente cuando tú ojeas el libro te lo encuentras rápidamente, porque ahí está una ilustración suya, ¿no? Es la portada de ET, solo que en lugar de Elliot, pues sale él dibujado, ¿no? Y además firma su artículo, evidentemente, firma sus páginas. Pero también es eso, era que también, aparte de todo lo que digo, y todo esto se lo comenté, no te preocupes, que esto, él por defecto, sí, y de hecho esto le pasó a otros compañeros que han intentado sacar el libro, le han pedido que prologue o que escriba algo al respecto, y no puede, o sea, no puede porque realmente lo que el acuerdo, el contrato, lo que sea que tiene con Mediaset, no le facilita
que trabaje para otros productos que no sean de Mediaset realmente, del entorno Mediaset. Y entonces, claro, esto ha sido como una especie de favorazo ahí particular, ¿sabes? Vaya lujazo con salir en Cuarto Milenio, porque es que anda que pedazo de programa y pedazo de Iker. Exactamente. Que por cierto, aviso, que en breve, para cuando vuelva el programa en septiembre, va a haber un reportaje con nuestro amigo Petya por ahí por delante, pero sin los videojuegos de por medio. Va a estar basado en los misterios de Cádiz y cosas así, porque Petya es un novelista del copón. Está con su gran novela La llave de los misterios, basada en una especie de Goonies en los años 80, pero en Cádiz. Jolín, es que Cádiz a nivel de misterio tiene mucha tela, ¿eh? Hay tela para contar, sí. Me quiere sonar que en un programa de Milenio 3 hubo uno de los colaboradores que lo pasó bastante mal en unos subterráneos antiguos que había por ahí, porque se encontró un niño fantasma, con el mal rollo que dan los niños fantasmas. Esos subterráneos son muy míticos allí, eso tienen mucha historia. Sí. Eso viene de la Guerra Civil, creo, o algo así, quiero recordar. Y esto, pero hubo, es que eso lo cuenta Petya en el libro, de hecho. Y ahora ha sacado la continuación, y vamos, está el tío arrasando, no sé si va por la 4ª o la 5ª edición del primero. Y entonces, pues, con ese tema de por medio, pues van a hablar en Cuarto Milenio, va a estar muy guay. Oye, pues estaremos pendientes porque Pablo y yo, aparte del tema videojuegos, somos súper fan del misterio y bueno, Milenio 3 e Iker, pues todos sabemos lo que significa para el misterio en España. Sí. Va a molar. Oye, Spidey, tú que estás metido de lleno en Retro Gamer, has publicado 4 libros de temática retro, vemos en ferias como por ejemplo la Madrid Games Week que lo retro tiene un espacio y un peso cada vez más grande. Tenemos un museo de la arcade vintage en Alicante. Pregunta, ¿lo retro en España es un nicho comercial estable o es el marketing de la nostalgia que va a tener fecha de caducidad? Recorrido tiene, o sea, quiero decir, esto, como yo lo veo, como el entorno ya no solo de entretenimiento, sino cultural, que es el videojuego, es evidente que sacar a relucir todo eso, todo lo que ha hecho crecer la industria, todos esos orígenes y tal, para mí se me antoja como esencial. Y realmente el interés creciente y existente que hay, pienso que fundamentalmente cuando intentas, digamos, hacer un poco de negocio con el retro, desmarcándote un tanto de lo que es el contar y hablar de la historia del videojuego y tal, tiene facetas, ¿no? Realmente cuando tú ves los eventos que hacen hincapié en los retro y tal, se petan totalmente, se llenan absolutamente y hacen negocios aquellos que tienen allí su stand para vender cartuchos, a veces a precios desorbitados. A veces te asustan, ¿no? Cuando ves cuánto puede costar un juego de MSX en cartucho, por ejemplo. Y claro, es evidente, hay un factor negocio. Y yo pienso que no se trata de una burbuja que se va a romper, ni mucho menos, sino porque va siendo consciente como sistemas que para los que tenemos una edad todavía se nos antojan como frescos, y digo frescos entre comillas, porque estamos hablando de una PlayStation 1, una PlayStation 2, y como ya generaciones un poco más atrás ya consideran ese material como vintage, como retro absolutamente, y cómo se están empezando a mover a nivel comercial ese entorno, ¿no? Se crea ahí un torbellino de compraventa bastante interesante. Y entonces te da la sensación de que sí, de que realmente hay un negocio a la vista. Que hay mucho aprovechado que se suba al carro de esto y que intenta hacer este marketing tan a lo Strange Tales y cosas así, ¿no? De vamos a vender porque ahora está de moda, los 80 y todo eso. Eso existe, ¿no? Y eso, la gente que no ha vivido esa época, pues cae incluso en esto, ¿no? Como una moda un poco y tal. Pero bueno, no sabemos qué pasará, no sabemos, ahora se pondrá de moda los videojuegos de los 90 y todo eso, iremos avanzando. Yo creo que esto no va a parar, al fin y al cabo. Como dije antes, esto es un valor que tiene, que no sé hasta qué punto es el que tiene su peso a nivel de repercutir económicamente como un negocio en esto de los retro y de los vintage, pero bueno, se disfruta, ¿sabes? Está bien que ir a un evento y encontrarte a los hijos
de los antaños jugones, pues jugando al Army Moves, por ponerte un ejemplo, jugando a estos juegos ochenteros y tal. Es algo bonito. A ver, esto me interesa. ¿Realmente un desarrollador ahora, a día de hoy, si se pone a programar en CPC, en Amiga o en Spectrum, puede ganar dinero con eso o no? De hecho, ganar dinero no. No exactamente. A una iniciativa, esto se hace anualmente. Hay un certamen en el que se promulga el que jóvenes estudiantes de informática hagan juegos para ordenadores vintage. Y esto es muy interesante porque, de hecho, yo en los cursos que yo imparto en Save Games sobre mecánicas de jugabilidad y todo eso, una de las cosas que impongo a modo de práctica es diseñar un videojuego teniendo en cuenta las limitaciones de determinados sistemas. O sea, tipo, por ejemplo, me acojo al hardware de un MSX, tipo, no podemos alinear 3 sprites de personajes sin que tengamos que prescindir de uno de ellos porque no puede alinear el sistema más de tantos sprites. No podemos poner más de 2 colores por sprite, no podemos, y así, ¿no? Con esas limitaciones la creatividad se dispara, pero de una manera exagerada. Y me consta que hay mucha gente que al final termina animándose y, oye, pues voy a hacer un juego en condiciones para Amstrad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ves cosas fascinantes de gente joven. Y es una combinación brutal el cómo un chaval que tenga 15, 16 o 17 años en pleno 2019 esté haciendo un juego para un sistema del año 83-84. O sea, es una pasada. Ya luego el amortizarlo a nivel económico, sí es cierto que se pueden sacar versiones en cinta, en cartucho, en disquete de los juegos actuales, con montarle una carátula bonita y venderse, como de hecho, no sé, recuerdo los últimos trabajos de Alfonso Azpiri para sistemas clásicos, y él ilustrando portadas alucinantes que se han movido inicialmente bastante bien, como ese Nogalius, por ejemplo, que para el que también trabajé, por cierto, y que ha vendido estupendamente en MSX. Pero la manera de amortizarlo realmente, y creo que esto es algo que no se contempla, es algo que la gente de luego con Nogalius hizo muy bien, y es estos juegos destinados a temas antiguos, sacarlos en Steam también para PC. Por poner un ejemplo, es un movimiento que me parece fundamental porque sabemos que el pixel art está más de moda que nunca, sabemos que las mecánicas clásicas funcionan en los jugadores actuales. Entonces, un juego diseñado para un sistema clásico no tiene por qué ser peor que un juego indie de PC basado en el pixel art, a nivel técnico me refiero. Entonces ahí hay un marco, hay un escenario de mercado que no se aprovecha y hay muy poca gente que lo está usando. De los pioneros precisamente ha sido este luego con Nogalius. Hay gente en Commodore 64 que está haciendo lo pro también de sacar sus juegos en Steam para PC y está funcionando, da dinero. No entiendo cómo la gente no abre los ojos con eso. Claro, pues esto nos interesa muchísimo porque aparte del tema de ganar dinero, estos proyectos, y lo digo desde mi desconocimiento, deben de ser bastante más abordables. O sea, quiero decir, los tiempos de desarrollo deben ser rápidos, ¿no? Claro, otra cosa también de ganar beneficio es la visibilidad que tengas, cómo sepas moverlo, porque aquí entra lo que hablamos antes también un poquito. Pero en cuanto a desarrollo, sí es cierto que un desarrollo de este tipo es mucho más sencillo que si quieres abordar un desarrollo de otra índole actualmente. Para empezar, los valores de producción no te van a exigir que tengas un equipo trabajando en un juego. Un juego de este tipo, quizás una sola persona sea capaz de llevarlo hacia adelante, en todos los ámbitos. Si más o menos tiene cierta habilidad con el pixel art, es buen programador y le mete 2 o 3 FX o cuenta con un músico externo que le haga las músicas, pues son desarrollos que no llevan tanto tiempo, que no llevan tanto valor a nivel de número de equipo, y que realmente yo creo que sí, que sale a cuenta hacer este tipo de ejercicios. De todas maneras, para mí el consejo real es quizás derivar estas obras que se hacen un poco como por pasión a los retros y verle la punta del negocio de llevarlas al PC. Eso creo que es lo ideal, sobre todo. Bueno, y ahora hay un tema que me interesa hablar contigo un montón. Resulta que yo traía preparada una pregunta, que era que si volvería esa edad de oro del videojuego español. Pero preparando este podcast y leyendo ese libro del cual eres coautor, Obsequium, me he encontrado con un par de capítulos en los cuales se describe la industria española de los años 80.
y he tenido una gran sorpresa al comprobar que el panorama que describe se parece bastante al panorama que hay ahora. En aquella época había estudios como Opera, como Dynamic, como Topo, como Made in Spain, que sí que facturaban y sí que tenían un mercado, que tenían un negocio, pero luego el resto de indie, pues más o menos sobrevivían como podían y poco más. Lo cual me lleva a pensar que el panorama hoy es bastante parecido. Hay 3 o 4 estudios que lo petan. No sé, se me ocurre un Tequila, o se me ocurre un Mercury Steam o un Genera Games, que realmente son los que facturan, son los que hacen dinero, y luego pues lo que tenemos a día de hoy, estudios que sobreviven. Entonces mi pregunta es, ¿existió realmente una edad de oro español a nivel de mercado? O sea, ¿se facturaba o simplemente la edad de oro es como la edad de oro del siglo de las luces? Es decir, que se escribía muy bien, que había un gran nivel artístico y un gran nivel creativo, pero luego se quitaban el hambre a torta. La edad de oro, es que suena tan poético, ¿verdad? Y fijaos que responde precisamente a lo que dice. Responde a esa explosión cultural de los 80 que también se vio reflejada en la movida madrileña, por poner un ejemplo, ¿no? Que de una manera u otra, en mayor o menor medida, se vio también en el resto de ciudades españolas. Pues esto se propició porque la llegada de los microordenadores, vamos a llamar así como se denominaban a estos Spectrum, a estos Commodore 64, a estos MSX, los Amstrad, propiciaron que por fin una familia pudiese tener la capacidad económica de comprar una computadora para su casa. O sea, esto algo antes era impensable y ni siquiera se pasaba por la cabeza. Ahora podías invertir unas, 60, 70 mil pesetas de la época, que no era moco de pavo, o sea que esto era una trampa curiosa, de cara a que la familia pudiese disponer de un microordenador enchufado a la tele o con su monitor, y ahí lo tenías. Y entonces esos ordenadores que sí, es para que estudie el niño y todo ese lío, ¿sabes? Como si te hicieran los deberes o algo, ¿sabes? Mentira y gorda, ¿eh? Totalmente. Yo engañaba, mira papá, o sea, y me ponía a hacer sumas así en Basic, muy sencillas, ¿no? Y al final mi padre jugaba más que yo, o sea, el ordenador, o sea, en fin. Y la cosa es que el hecho de tener estas computadoras propició pues que llegasen los videojuegos, evidentemente, como todos los niños en sus videojuegos y tal, pero tener ya no son un sistema operativo, sino un intérprete, como era el BASIC, por poner un ejemplo, en estos ordenadores, a modo de apertura del sistema, ya picaba el gusanillo un poco de ostras, puedo aquí hacer cositas, ¿no? Y tal. Y esto ayudaba en las publicaciones de la época. Tanto la original ZX como esa micro hobby primigenia, que no solo era un compendio del software que salía en la actualidad, sino que encima eran auténticas guías para aprender a programar. O estas Input que sacaba Planeta, ¿no? Input X, Input Commodore. Eran realmente glosarios que te enseñaban ya no solo a hacer tus pequeñas subrutinas en BASIC, sino a programar en código máquina, en ensamblador. Y todo esto que un chaval en su casa fuese capaz de abrir esa nueva puerta hacia la creatividad, hacia hacer aquello. O sea, esto era lo siguiente: ostras, que yo puedo, desde aquí, sin nada más, puedo intentar hacer lo mismo que ha hecho este tío con el juego que me está divirtiendo ahora mismo. Y entonces mucha gente se puso a hacer eso, a programar y a ver qué salía, a trastear, a dibujar gráficos. Se iban animando, iban saliendo cosas, hicieron juegos. Y esa creatividad, realmente esa explosión creativa, eso de que un chiquillo, una chiquilla tan joven pudiese, bueno, he dicho chiquilla, en esta época, por desgracia, el factor femenino en cuanto a desarrollo brillaba por su ausencia bastante. Claro, es que en aquella época no había mujeres ni programando ni jugando, porque yo era la única niña de mi grupo que jugaba. O sea, no había nadie más y me trataban como una auténtica friki, y no en el buen sentido precisamente. En cuanto a todo, fíjate cómo es la cosa, que cuando hicimos Génesis, la única mujer que encontramos en cuanto a desarrollo de videojuego profesional español, bueno, en cuanto a desarrollo esto, era la cocinera que tenían en Operasoft. Era la única mujer, así que trabajaba en una compañía. Había horas en Dynamic, por ejemplo, en oficinas y tal, haciendo funciones de secretaría, pero a nivel de desarrollo de videojuegos, nada. Pero claro, eran los niños básicamente los que estaban en los videojuegos, la relación con la acción, etcétera, pues al final, la época, ya sabemos, ¿no? Y estos niños con 15 años, 16, sus jueguecitos, ¿no? Teníamos aquí al programador de La Corona, una aventura de texto, que tenía 13 años cuando la hizo.
y se vendió comercialmente. Entonces esa es la edad de oro, esa creatividad, esa explosión, esa capacidad de que por fin una persona pudiese hacer un videojuego y publicarlo. Más que publicarlo, la autopublicación no existía, salvo que se la vendieras en el colegio a los amiguetes. Esto era que alguna compañía da suficiente calidad a tu producto como para sacarlo a la venta. Pero ahí está. Se dice edad de oro por eso, porque ni por beneficios, ni por movimiento industrial, ni por calidad podemos definir la edad de oro, porque el 85% del grueso del catálogo español que salió era una chusta, era terrible, ¿eh? Terrible, claro. Te encuentras gente que trastea con la programación, pero que realmente allí el concepto del game designer no existía. Eso no existía, y el tester menos todavía. O sea, que tú te testes tu propio juego es tan útil como ponerle una zancadilla a un tren. O sea, que realmente no tiene sentido. Salían auténticas ponzoñas. Y a día de hoy contactamos con gente que decíamos, bueno, y Explorer 31, por ejemplo, ¿por qué sale mal? No, porque mi compañero, o sea, y todavía se siguen peleando como si fuesen los dos chavalines que hicieron el juego en su día y se siguen lanzando los platos a la cabeza, ¿no? Tíos con 40 y tantos años. Dice, hostia, no, seguid. Flipante, ¿no? ¿Todavía hoy? Sí, esto es un pique eterno, ¿no? Luego, claro, estaba la profesionalización de lo que hablamos antes de Dynamic, por ejemplo, una empresa que ya eso mismo se convirtió en empresa, porque los hermanos Ruiz, en especial Víctor Ruiz, que fue un tío que entendía muy bien lo que era un buen videojuego, que le gustaba mucho visitar los salones recreativos y tendía a heredar esas mecánicas para sus juegos, y las mimetizaba y las comprendía bien, y entonces salieron juegos bastante buenos. Y eso como industria creció, pero claro, teníamos a Dynamic, teníamos a Operasoft, a Toposoft, a Made in Spain, y eran pocas las empresas que realmente consiguieron hacer negocio y se sustentaban con eso, con los ordenadores de la época. En cuanto la tecnología evolucionó, hubieron que modificar los valores de producción. El público no estaba tan dispuesto a pagar más por un software que en España era especialmente barato. Se vino se fue todo al traste, todo en picado, y desapareció casi la industria del tirón. Pues esto es un tema importante porque yo misma me he creído durante bastante tiempo que sí que existió una edad de oro del videojuego español, una edad de oro en el sentido comercial, y no me lo he creído porque sea yo así de ingenua y de feliz, sino porque no he parado en un año y medio que llegamos con el proyecto de leer de boca de medios de prensa y de actores tan importantes como Aebi y Dev, que sí que existió esa época y que estamos ante una nueva época y que los números lo dicen. Y bueno, también hay otra parte que nos ha dejado de contar, que el videojuego tiene futuro como mercado laboral. Curiosamente, esa parte también es cierto, que se dedica a impartir formaciones relacionadas con el videojuego, y que la mayoría son escuelas privadas que cuestan un buen dinerito. Entonces, me parece que hay que ser honestos, y me parece que hay que hablar de una realidad que fue y de una realidad que hay, y de que no todo el monte es orégano, y que hay que trabajar mucho para conseguir una industria de verdad. Eso es. Sí, en cierto modo sí, porque es como ocurría antes, la cantidad de chavales que sacaban su juego y ya no volvían a sacar ninguno era abrumadora. Y esto a día de hoy, ¿cuántos estudios de desarrollo sacan un juego? Se desencantan porque no las ventas o lo que sea, y se acabó la historia. Esto es un símil, es un reflejo un poco de esa época, y eso que se intenta fomentar los números de superamos al cine, de la cantidad de empresas que hay en España es abrumadora, pero claro, ¿qué apoyo tienes? ¿Cuántas empresas hay apuntadas sin estar siquiera formalizadas como empresas en estos libros blancos y estas historias, ¿no? ¿Cuántos grupos hay formados sin tener en cuenta que ninguno de los trabajadores cobra? Es una catástrofe de oro, tiene ¿cómo se dice? El que cagó el moro, ¿sabes? Esto es así. Claro, es que la edad de oro realmente que deberíamos tener es una en la que los trabajadores tienen una nómina, cobran o pagan por ellos una seguridad social y tienen un empleo digno. Y dejarnos a lo mejor de tantas banderas y cosas que no llevan a ninguna parte, y centrarnos en tener una industria sana y con futuro, y sería la edad de oro cojonuda, vamos. Exacto. A ver, y que sobre todo el que no oiga a lo mejor piensa que es que somos vinagre, pero no, nosotros creemos de verdad que una industria sana
y una industria que genere riqueza, y con riqueza me refiero a que la gente viva de lo que le gusta tranquila, es posible, pero es posible con unas bases reales, sin mitos y sobre todo sin faltar a la verdad, que me parece que es algo que se está haciendo. Pero es una mentira convenida, quiero decir, es muy conveniente convencer a un chaval de, oye, apúntate aquí a nuestra universidad, paga aquí los másters, dinero calentito, que esto es una industria en la que vas a trabajar fijo y seguro cuando termines, y luego ves la realidad. Y claro, dice uno, ¿cuánto de honestidad hay en esto, amigos? Es que, cuidado, que el videojuego no es la panacea, ¿sabes? Para nada. Esto es muy duro, y destacar aquí es que es un laberinto que muchas veces, y esto ¿te acuerdas, Pablo, cuando lo hablábamos el otro día? Es muy deprimente muchas veces. Me acuerdo. Y sobre todo porque no cuentas, o sea, es muy complicado encontrar, por un lado, honestidad, y por otro, gente que de verdad te quiera ayudar, ¿sabes? Y quiera ser, con esa honestidad por delante, por bandera, quiera decirte, haz esto, abandona los egos, no escuchas a este tío, que lo que quiere, esto es conveniencia pura. En fin, hay muchos laberintos ahí, y lo que falta precisamente es eso, es un poco de luz de la cálida y brillante que te lleve por el camino. Pues sí que hace falta luz, y hace también falta un poquito de foco, porque a veces pienso que hay como una dualidad, ¿no? Por un lado está el estudio de desarrollo independiente, ¿no? Que tiene una visión así como de empresa, y por otro lado está el concepto de lo indie. Y creo que el concepto de lo indie a veces es el peor enemigo del desarrollo independiente, porque se mezclan ahí una serie de conceptos que me da la sensación están más relacionados con temas sociales o con realidades que sí que son importantes y que están ahí, que son reales, que son pues el feminismo, el tema del crunching y tal, y ensombrecen lo que sería importante para generar esa industria que queremos, y que da bienestar y que da puestos de trabajo que permiten el crecimiento personal. Entonces es complicado. Sí, además se enarbolan a veces banderas, seguro que en causas que son beneficiosas para todos, pero sin embargo muchas veces los que izan esas propias banderas son incapaces de echarle una mano en este caso, como estamos hablando de desarrollo indie, pues a los desarrolladores, ¿no? Y como hemos podido comprobar durante esta conversación y como desgraciadamente vemos todos los días, ¿no? Entonces, efectivamente parece que el foco anda un poquito perdido, y un poquito de echar una manita a los demás de verdad, sincera, con ganas, pues estaría más que bien. Sí. Hay más claro agua. Es que hay un postura con esta gente que se le llena la boca de que ayudan a los medios, quiero decir, a las empresas, a los desarrolladores y tal, cuando lo único que se busca es el rédito propio, ¿sabes? Al final ni se ayuda, ni se apoya, ni nada. Esto es así, son banderas que brillarían mejor en otros oficios. Sí, exactamente. Coño, Spidey, es que además, joder, es que no debería ser tan difícil el echarnos una mano unos a otros. Si al final, de una manera o de otra, estamos metidos en esto de los videojuegos, en nuestro caso tangencialmente por el momento, pues joder, qué mejor que hacer algo por nuestra afición, ¿no? Ayudar a gente que se dedica a que la podamos disfrutar. No sé, no se entiende. Qué duro es esto, con lo bonito que es esto, ¿verdad? Exactamente, o sea, no cuesta eso mismo, ver, por ejemplo, por curiosidad, un Kickstarter y ver que puede mejorarse. Oye, no te cuesta nada escribirle a ese hombre y decirle, oye, mira, sin ánimo, lo digo sin ánimo de lucro, sin ánimo de criticaros malamente ni nada, sino, mira, os aconsejo esto. Oye, yo creo que, yo qué sé, que te pueden oír, ¿no? O te pueden no escuchar, ya depende de los egos de cada uno, o de la credibilidad que tenga el que lo dice, pero que no cuesta nada esa ayudita, ¿sabes? Y sin embargo cuesta ver que existe.
No, claro, y además luego, como decía antes Lole, pues se les llena, los mismos que son incapaces de echar una mano, ahora eso sí, se les llena la boca de crunch. ¿Crunch de qué? Si lo que falta es trabajo remunerado. Sí, sí. Todos estos, o sea, estoy seguro de que todos estos que hablan del crunching y tal, ¿cuántos crunch habrán vivido en su vida? Cero. Cero, por poner ejemplo. O sea, no saben lo que es eso ni lo van a ver en la vida. Y son gente que simplemente se suman a causas porque hacen ruido, le dan un rédito extraño, porque yo, por ejemplo, a mí toda esta peña que mencionas y que de alguna manera intenta tener su minuto de gloria uniéndose a causas que realmente luego en privado recurres para ver si te ayudan y a sacar el dedo del corazón, ¿sabes? A brillar, son gente que yo, y además se me da la lengua, nunca contaría con ellas para cualquier cosa, realmente creo que no serían beneficiosos. Y están eso, están como por el interés, te quiero Andrés, ¿sabes? Están por eso mismo, no se interesan por el trabajador que sufre el crunch, se interesan porque su reivindicación suene alto para que vean, oye, mira qué buena es esta persona, ¿sabes? Que crack, que vean su altavoz ahí bien pulido, ¿sabes? Y tal, es así. A ver, claro, es que aquí también hay un tema de estrategia de comunicación, ¿no? Tú cuando eres una empresa o representas un sector o formas parte de una industria, sí, tú claro que sí que tienes que tener una responsabilidad social corporativa y preocuparte pues de temas sociales, temas importantes que están ahí, no sé, el feminismo, la identidad de género, todas estas cosas que son causas que todos estamos de acuerdo en que hay que tener una sociedad que incluya a todo el mundo. El problema de esto viene cuando los pesos fallan, es decir, cuando tú, como industria, le das más peso a las causas sociales que al hecho de convencer a los actores que te van a ti a financiar, llámese el Estado o llámese Business Angel o llámese inversores o llámese quien sea, de que realmente eres alguien capaz de generar riqueza. Entonces tiene que haber un equilibrio. Lo que no se puede es que si yo ahora mismo hago un monitoreo de cualquier red social y sobre todo de Twitter, que es la que más activo está la comunidad de desarrollo, me encuentre con que probablemente haya un 90% de gente hablando de causas sociales y un 10% de gente intentando convencer al gobierno de que el videojuego es una industria del entretenimiento que tiene futuro y que por ello tiene que recibir subvenciones y además tener un tipo impositivo como el del cine y de la música, o intentando convencer y atraer a los inversores privados de que efectivamente eso es así, de que hay una realidad virtual, de que hay un montón de aplicaciones, de que esto es el futuro y de que esto tiene de verdad, y además así lo creemos, un recorrido que lo que va a permitir es que todo el mundo viva bien y que de verdad no nos quedemos en las palabras y tengamos esa industria que integre a la gente, pero que la integre de verdad y no solo de boquilla. Sí. Coincido totalmente con lo que dice. Se ha convertido en cierto modo en una etiqueta que lo que hace es albergar agendas. Y eso, claro, a ver a nivel industria, que ayuda a tu particular agenda. Si vas a ponerte en contra seguramente a una parte de la comunidad que podría ser susceptible de comprar tu juego y que a lo mejor por tus gilipolleces no lo va a comprar, dicho así, de esta manera. Esto claro que ocurre, y el hecho de usar la etiqueta indie como algo súper alternativo, como algo que es cool, guay, que viste. No, indie es que eres independiente, que estás trabajando por ti mismo y que a ver si tienes suerte y consigues la ayuda de una mayor que te ayude. Es que suscribo absolutamente tus palabras, ni más ni menos. Ya lo comentábamos antes cuando hablábamos de Methodologic y tu forma de analizar, pero me gustaría incidir en cómo lo haces, porque siempre al final te quedas con la parte positiva. Entonces no sé si es postureo, si es conocimiento de lo que estás analizando por tu faceta como desarrollador. Pues es sencillo. A ver, desde luego intento nunca voy a recomendar algo que yo viese que no es factible de recomendar. Esto es así, pero sí intento ver el lado positivo o intentar ser coherente. Por un lado, si yo veo que un juego a mí no está, tengo un punto de enfermedad importante, pero no tanto, ¿sabes? Hay juegos que no me gustan. Entonces hago lo siguiente, llamo a mi hermana o llamo a mi sobrino y digo, juega, cuéntame, ¿qué te parece? Si me dice, ostras, qué chulo, oye, me ha gustado, ¿puedo jugar un par de horas? Sí, claro, dale caña. Entonces contemplo yo las reacciones y digo yo, bueno, no me gusta a mí, no tiene por qué ser malo, eso lo tengo yo muy claro.
le está gustando a alguien. Y todo eso me da que pensar, ¿no? Me da que pensar, digo, cuéntame qué te ha parecido, qué es lo que le has visto y tal. Entonces mi valoración nunca, por mucho que a mí no me guste, nunca puede ser negativa al respecto de un juego. Al respecto de un juego que caiga bajo las premisas que estoy contando, obviamente. ¿Y el por qué? Porque sé lo que cuesta hacer un juego. Sé lo que cuesta hacer un producto que no esté hecho simplemente para engañar. O sea, yo me acuerdo de un juego que se llamaba Eva Cash de hace un montón de años, no sé si os acordáis. Pues no, la verdad que no. Que se intentó vender un poco como la nueva Lara Croft, que los diarios, incluso los generalistas, ¿no? Recuerdo El País, el 20 Minutos, todos incluso han llegado a tener en portada a esta Eva Cash, antes de que saliera el juego, ¿no? La nueva revolución, Lara Croft encuentra su resulta, y el juego era una basura increíble. O sea, era malo de narices. Este salió para PC solamente. Era terrible. Y ahí, claro, ahí dices tú, ostras, esto ha sido creado, una campaña de marketing brutal para vender un juego de mierda. Aquí no hay problema en saber que ha sido un trabajo hecho y derecho para timar. Un poco, ¿no? Pero cuando te encuentras obras que realmente pueden tener su público en particular, por mucho que a ti no te guste, tú no te puedes poner en plan negativo. Tienes que ver, vamos a ser coherentes, hablar con propiedad realmente y tratar de verle el punto positivo de que este juego porque puede gustar a tal o cual. Pero básicamente eso, porque sabes el trabajo que hay detrás. O sea, cuando tú te pones a ponderar el número de personas, años, que se ha llevado un juego como Days Gone, por poner un ejemplo reciente, que se ha llevado eso en la caldera y fraguándose. Un juego tan complicado de desarrollar, tan largo, tantos años, ¿no? Con la cantidad de bugs que habrán tenido que bregar durante el desarrollo y corregir. O sea, eso ha tenido que ser una pesadilla. No sé si habéis visto el documental de Racing Kratos, de cómo se hizo el God of War. Todavía no, hemos oído hablar de él y la verdad que hay ganas de verlo, aunque lo que sí que hemos oído es que está a lo mejor un poquito demasiado dramatizado a veces. Lo veremos. Pues ahí se ve fácilmente, quizás con un poco de exceso de drama, pero se ve realmente, un poco bastante, pero se ve lo duro que es un desarrollo AAA de esta índole. Sobre todo cuando tienes a una cabeza ahí vigilando como el señor Yoshida de Sony y el dinero que hay en juego, ¿no? Pues con Days Gone, cuando ves que todo ese trabajo, todo ese factor humano que hay, habrán sudado sangre seguro para desarrollarlo, y te encuentras luego críticas tan deplorables, ¿no? De decir que basura, que juego, que esto, que lo otro, que tal. Yo solo pensar en lo que puede pensar un tío que se ha llevado 4 años, 5 años con ese juego, cuando lee una crítica, tiene que ser muy chungo, muy chungo. Y entonces no puedes hacer eso realmente. O sea, no puedes ser negativo en una industria que tiene tanto trabajo detrás. Ser mortificador por defecto, es que para mí es deplorable. No se puede ir así. Entonces yo intento ir por el lado precisamente positivo, por eso, para apoyar a toda la industria que hay detrás de lo que es el desarrollo de un videojuego. Y el mero reconocimiento del trabajo que tiene detrás, ya sea un pequeñísimo juego o un AAA descomunal, tiene que ser susceptible del máximo. Eso va por delante y eso es una premisa que sigo a matar. Quizás por eso sea un poco flower power a la hora de hablar de los videojuegos en sí, pero también me lleva a ello el que a mí me entusiasma mucho la industria del ocio electrónico, y cada juego nuevo que sale para mí es un acontecimiento. Me dejo llevar de mala manera. Spidey, nosotros tenemos la sensación de que últimamente existe un nuevo género periodístico que es el protagonizado por el periodista dron. Es decir, este que sobrevuela muy por encima de un videojuego y luego se toma la molestia de analizarlo. ¿Cómo lo ves? Sí, llevamos unos cuantos años en los que exactamente existe un sector de la prensa que intenta hacer que su texto tenga más peso y más repercusión que el videojuego del que habla. Eso es así. Y eso a mí me parece muy patético, muy patético. Porque la gente dice, oye, léete este texto de fulanito porque vaya como escribe el tío, ¿sabes? No es léete, mira lo que dice acerca de este juego. Claro, es que esto es algo que he percibido yo de manera muy clara con muchos de estos elementos, ¿no? De que son gente que se suben al carro del videojuego porque no han podido subirse a otro. Y el videojuego, al fin y al cabo, escribir sobre ellos es una vía para intentar saltar a otros medios. De ahí estamos ahora de periodista cultural.
¿sabes? Hola, escribo sobre videojuegos, soy periodista cultural. Y se queda uno, lo dicen ahí tan pancho, ¿sabe cómo es? Que soy especial, ten cuidado. No me mola nada, no me mola nada. Y realmente es eso, es como intentando imponer un miedo, que voy a hablar de tu juego desde mi punto de vista cool, ¿sabes? No, para mí procede tanto como ya te digo, como pegarle pellizco a los cristales de las gafas, no tiene sentido. Spidey, nosotros somos grandes consumidores de podcasts independientes y, bueno, también de videojuegos, lógicamente. Entre otros se nos ocurre, yo que sé, Complejo Holanda, La Hermandad, a los que conoces bien. ¿Qué papel crees que tienen o que pueden hacer de cara a echar una mano a la difusión de productos indies? Claro, puede ser interesante el que estos medios sean capaces de hablar de estos pequeños juegos. Pero por otro lado yo también digo, y esto me baso en números claramente, de que estos podcasts made in Spain no son ni nunca relevantes para las ventas de un videojuego, porque España al final no es importante a nivel de ventas. Y luego está la otra cosa. Normalmente esto lo veo, no lo veo solo por mí, sino que muchos de mis amigos, de mis contactos y tal, la prensa del videojuego puede influir. Es cierto que, por ejemplo, medios como Mary Station, Eurogamer y tal pueden tener un público que tengan en cuenta esas valoraciones de cara a comprarse un videojuego, pero sí que existe yo creo que es el sector más hardcore que lee o escucha estos podcasts para escuchar la review o la crítica de un videojuego que ya tienen y que ya saben o que saben directamente que se van a comprar sí o sí. Y lo hacen para estar de acuerdo o indignarse, depende de aquello de lo que vayan a hablar. ¿Sabes? Por ejemplo, el Nintendero medio, por ejemplo, nunca va a escuchar La Hermandad, me parece a mí, por poner un ejemplo. Este tirará más para Eurogamer, por ejemplo, ¿sabes? Igual que el fan de Sony no va a recurrir a Euro seguramente y recurrirá a La Hermandad, por poner un ejemplo. Y esto es así. No creo que un podcast español pueda ser para un desarrollador, un publisher indie y tal, sea relevante ni tener en cuenta. Pero sí es verdad que a nivel de comunidad, a nivel de lo que ejerce, a nivel informativo, pues para mí sí son muy esenciales. Pues muy de acuerdo contigo, Spidey. Yo creo que también tienen su papel por hacer en difundir esto del desarrollo indie. Oye, vamos a cambiar de tercio un poquito. Como te aburres tanto y tienes tanto tiempo libre, estás ahora mismo, si no me equivoco, trabajando junto con Ramen Profitable Games, estudio sevillano, en un juego de nombre Project Gecko. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Sí, ese es su nombre provisional todavía, es el nombre que tiene Vega, ¿no? Por ahora, ¿no? Es el placeholder, no de nombre, que no me salió la palabra. Como el Project Anaconda, vamos. algo así. Pues ahí estamos, ¿no? Con estos compañeros que esto Ramen está fundada por dos amigos que eran veteranos de Intel, unos programadores de un talento descomunal y son apasionados de la realidad virtual, como el que esto suscribe también, que nos encanta todo lo relacionado con la VR. Y aquí que ellos tuvieron una idea magnífica de crear un videojuego que es un shooter con tintes de puzzles y aventuras tridireccional. Esto quiere decir que te puedes subir a paredes, a techo, y se ha empleado sobre todo una tecnología desarrollada por ellos mismos que evita todo aquello susceptible de desorientar o marear. Joder, qué bueno. Y en esto el juego responde a las mil maravillas. Es fascinante, ¿no? Y entonces ahí estoy con ellos. Llevo un par de semanas y lo que me queda de ver un poco es un poco duro así porque estoy por temas contractuales, estoy teniendo que acabar los libros que tengo pendientes sí o sí. Y entonces pues estoy digamos un poco más laxo en este tema, pero bueno, sigo estando ahí a tope con ellos. Y yo estoy como level designer diseñando lo que son los mapas y los enfrentamientos que va a haber, dónde colocar cada enemigo aquí y allí, lo cual es un reto para mí. Yo que siempre he trabajado sobre conceptos usuales, más habituales, pues trabajar para un juego que tiene en cuenta las tres dimensiones y la posición del personaje en esas tres dimensiones en todos los sentidos es un reto que me explota la cabeza muchas veces, ¿sabes? Teniendo en cuenta que el jugador puede parar por el techo y crear desafíos consecuentes y un escenario que responda a todas esas. Y ahí estamos. A mí me enseñaron el videojuego en su momento, lo que llevaban hecho, lo probé, dije yo, ostras, aquí tenéis una cosa muy buena, tenéis algo potente.
Y me propusieron subirme al equipo y digo, pues encantado, ¿no? Acepto el desafío, porque para mí es más eso, es más un desafío que otra cosa. Y porque tiene muy buena pinta lo que está por salir. Ahora están los compañeros preparando peñar el juego en la Gamescom, allí en Alemania, y a ver qué sale de aquí. Yo ya os digo que sin querer ser digamos, o sea, hacer spam feo así del propio producto en el que estoy trabajando, pero me parece que lo que se está haciendo allí es bastante alucinante. Pues la verdad que apetece, Spidey, porque nosotros también somos muy de VR y, joder, hay ganas. ¿Va a haber alguna novedad dentro de poquito que nos puedas contar? Sí, posiblemente en septiembre o así queremos tener listo lo que es el corte vertical, el vertical slice, que va a ser una demostración de las capacidades, no todas, de algunas de las que podremos usar en el juego, las más básicas, con un escenario ya más en términos visuales, porque todo lo que he visto por ahora era un low poly bastante básico, y se va a ver algo mucho más avanzado, se va a ver con una de las músicas que va a tener finales en el juego, que está componiendo la banda sonora Carlos Viola, un monstruo este tío, y que está, yo creo que va a llamar la atención lo que vamos a enseñar. No sé si septiembre, octubre serán las fechas pertinentes, pero ahí estamos trabajando en ello, como dirían Aznar. Pues Spidey, la verdad que nos encanta todo lo que nos estás contando de esta gente, y tenerte a ti, aparte de que es una garantía, luego ver que, como vimos el otro día, que andaban por Alhambra Venture 19 en busca de apoyo financiero, que se van a ir a la Gamescom, joder, pues chapo, porque es la manera de hacer las cosas. Lo tienen muy claro, porque ya te digo que aparte de ser unos programadores del copón, a nivel organizativo, a nivel de la seriedad con la que están llevando el proyecto y todo, no he encontrado gente igual en lo que llevo por ahora trabajando en el sector independiente. Son gente que lo tienen muy bien planificado. A ver, si es que lo llevan hasta en el nombre, o sea, Profitable Games. Exactamente. Oye, Spidey, que nosotros somos de marketing y ya sabes que lo nuestro es vender, así que nos toca preguntarte que dónde te vendes tú. Es decir, si hay algún desarrollador que nos esté escuchando y que quiera acceder a tus servicios, bien como músico, bien como desarrollador de niveles o bien como asesor, pues bien estaría que les comentaras cómo te pueden encontrar. Pues me vendo, bueno, en Twitter me pueden encontrar, creo que tengo los mensajes abiertos para todo el mundo, me parece, en @methodologic, que es mi Twitter, y cualquier cosa que no sea enviarme temas de Viagra y cosas de estas, pues en mi correo es redaccion.methodologic@gmail.com. Se agradece este espacio, la verdad. Y ahí estoy, como hombre orquesta, como músico. Estoy preparando ahora precisamente también la banda sonora para un chat en app, que va a salir en Nintendo Switch también. O sea que ahí soy un músico rápido y eficaz. Pues fantástico, ahí queda donde podéis encontrar a Spidey. Y oye, por cierto, que ya estamos terminando nuestra clásica pregunta: ¿qué estás jugando en este momento? Si nos lo quieres contar, cojonudo. Pues estoy jugando a Bloodstained, el juego del maestro Igarashi, ahí evocando a los clásicos Castlevania de su mano y de su obra, que me parece genial, me parece una vuelta de todo el clásico concepto maravilloso. Estoy jugando, es raro que me falte antes de acostarme mi partidito a Pro Evolution Soccer 2019, que diría que es el mejor videojuego de fútbol que ha salido en años. Así, es fascinante. Voy a mirar la estantería a ver qué más tengo por aquí de lo que estoy. Bueno, estoy con Sekiro, poquito a poquito, muy poquito a poquito. Tómatelo con calma, porque madre mía, Sekiro, Spidey, madre mía. Porque la verdad, lo empecé a jugar en la PlayStation 4 básica y me gustó, evidentemente, pero lo dejé aparcado. Y ahora, cuando lo he probado en la Pro y he visto las diferencias de rendimiento, de cómo se ve y tal, me he volcado más en él. Y la verdad que en la Pro me recuerda bastante a cómo rinde en un PC decente. Y estoy matando poco a poco los bosses y todo esto me lo estoy pasando fenómeno. Y cuando puedo y tengo un ratito, pues le estoy dando primer The Division, porque me pillé en oferta el segundo y digo, bueno, pues ya antes habrá que terminar el primero, ¿no? Así que ahí estoy siempre dándole a unos cuantos palos ahí a la vez. Que yo he sufrido tanto con Sekiro que es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, una cosa de tener pesadillas casi. ¿Pero te lo acabaste? Me lo acabé, era él o yo. O sea que sí, me lo acabé. Hola.
pero es maravilloso el juego, ¿eh? Sí, sí, joder, es una pasada, tío. Se hace, pero es muy curioso porque esa sensación de que juego más cabrón, pero a nosotros, Javier Valero, la cabeza más visible de Gaelco, de esta compañía de recreativos españoles, que es uno de los más veteranos del videojuego, nos dijo una frase que era la base fundamental con la que ellos diseñaban juegos. Y yo creo que con Sekiro se traslada muy bien. Dice, tú tienes que hacer sentir al jugador siempre que la culpa es suya. De que se ha fallado es suya, que no es del juego. Y es una lección que yo creo que todo diseñador de juego tiene que tatuarse, básicamente, que grabarse a fuego. Y Sekiro, para mí, aunque sea un juego que pueda parecer en ocasiones mal balanceado, que sea muy, muy, muy poco generoso y tal, pero a mí me hace sentir siempre que he fallado yo, ¿sabes? Creo que lo abordan. Y eso genera adicción. Totalmente, totalmente. O sea, que es un juegazo tremendo. Y como dices, el tema es que no es un juego injusto, es un juego muy difícil y más en unas manos como las mías, que soy la cosa más mala de jugador del mundo. Pero bueno, oye, uno persiste y al final, pues cuando lo acaba, pues tiene la satisfacción del trabajo bien hecho, aunque sea por agotamiento, porque yo creo que cansé al DVD ya de tanto intentarlo. Ahí. Pues Spidey, no nos queda más que darte las gracias de nuevo por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Esperamos que te lo hayas pasado igual de bien que Loles y yo. Y nada, ha sido un honor y un placer. Por favor, el honor mío. Escúchame, un placer y que nos deja con tarea, ¿eh? Porque ahí hay libros, ahí hay una web, ahí hay un montón de análisis y ahí hay mucho conocimiento por delante. Y una cervecita para tomarnos en Sevilla juntos. En El Salvador. Pues yo bien halladísimo aquí, que os aprecio un montón, os quiero un montón, que ese vuestro trabajo también hay que tenerlo en cuenta sí o sí. Esto, a partir de ahora voy a machacar a Dios con lo que vosotros hacéis porque es una propuesta que hay que tener en cuenta. Y para mí este ratito ha sido fenómeno porque, oye, estar aquí, como ya te digo, nos faltaba la chimenea aquí virtual, hemos estado he estado muy a gustito con vosotros. Pues igualmente, Spidey, porque mejor compañía que la tuya difícilmente se puede tener. Nada, lo único que sentimos que te ha tocado hoy, un pequeño calentón que hemos tenido tanto Loles y yo, fruto más que nada de la preocupación sobre ciertas cosas que vemos y que pensamos que desvían la atención de lo verdaderamente importante, que debería ser el crecimiento del desarrollo independiente en España. Pero bueno, que seguro que nos perdonan y que es todo con buena voluntad. Exactamente. La cosa es que el ser honestos conlleva que tengamos que decir de verdad lo que pensamos, ¿no? Creo yo. Y tampoco hemos sido irrespetuosos. Yo creo que lo que hacemos es defender un sector que no es solo porque sea que con el que queramos alimentarnos, que nos dé de comer, sino porque realmente tenemos que defenderlo porque si estamos aquí es por algo. Realmente nos gusta, ¿no? Y nos duelen las cosas muchas veces cuando vemos ciertas injusticias. Pues más razón que un santo, Spidey. En fin, que nos vamos. Y hasta aquí hemos llegado con el programa número 8 de Marketing para Videojuegos. Si has llegado hasta aquí después de 1 hora y pico, espero que te haya gustado. Así que por favor déjanoslo en like o en comentarios. Recuerda que tienes un email a tu disposición, hola@marketingparavideojuegos.com, para que nos hagas llegar tus preguntas, tus dudas, tus alabanzas, lo que tú quieras, vamos. Espero que tengáis buen verano, que lo paséis bien. Nosotros andaremos por aquí y algún programita más habrá y además anuncio que será muy interesante. Buen verano. Buen verano y también recordaros que vamos a dejar enlaces a todo lo que hemos hablado con el trabajo de Spidey en la descripción del podcast. Un abrazote y pasarlo bien.